volver a pedir al La Ministerio de moción, Economía y la Finanzas. Se resolución cierra por el escrito y debate. procede a dar lectura de la parte pertinente y a tomar votación. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que la moción presentada por la asambleísta Joana Ortiz ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. Conforme a su disposición, procedo a dar lectura de la misma y tomar votación. Memorando número AN-OBJC-2024-0117-M de Quito Distrito Metropolitano, 4 de julio de 2024, para señor Magister Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general. Asunto, moción de aprobación de la resolución que consta como tercer punto del orden del día dentro de la sesión número 941 en modalidad virtual del Pleno de la Asamblea Nacional. De mi consideración, por medio del presente y en ejercicio del derecho que me asiste como asambleísta para presentar mociones, conforme lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remito por escrito la moción presentada el día de hoy, 4 de julio de 2024, en la sesión número 941 en modalidad virtual del Pleno de la Asamblea Nacional, con el cual propongo que 1. Se apruebe la resolución que exhorta al presidente de la República la declaratoria de la emergencia de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados por crisis en la caja fiscal relacionada con los retrasos en las transferencias de las asignaciones por el modelo de equidad territorial y deuda del Estado central respecto a otros valores previstos en las leyes orgánicas, conforme al artículo 271 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 200 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para solventar los riesgos de incumplimiento de obligaciones patronales y de los derechos de los trabajadores en territorio. Autorizar y disponer que a través de Secretaría General se corrijan errores de forma, sintaxis u ortografía en caso de existir. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente suscribe Magíster Joana Cecibel Ortiz Villavicencio, asambleísta por la provincia de Loja. De acuerdo a su disposición, señorita presidenta, se procede a tomar votación de la moción presentada de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. En este, el tercer punto del orden del día de la sesión del Pleno del Parlamento ecuatoriano, en los próximos instantes, a los legisladores y legisladoras les corresponderá pronunciarse respecto al proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República la declaratoria de emergencia de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados por la crisis de la caja fiscal relacionada con los retrasos en las transferencias de las asignaciones por el modelo de equidad territorial y deuda del Estado central respecto a otros valores previstos en la ley orgánica. Esto conforme al artículo 271 de la Constitución de la República de Ecuador y el artículo 200 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para solventar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones patronales y de los derechos de los trabajadores en territorio. Hemos escuchado Señor dos secretario, en un intervenciones y ya se ha minuto proceda a solicitado tomar el votación. registro de parlamentarios y parlamentarias. Lo que escuchábamos de fondo es a la primera vicepresidenta del Parlamento ecuatoriano y quien está dirigiendo esta sesión, que ha otorgado un minuto para que se registren y con ello cerrar este registro y proceder con la votación. Esto corresponde al tercer punto del orden del día. Ya se han analizado hasta este momento 4 puntos. Faltaría todavía el análisis de los 3 cambios del orden del día que se desarrollaron al inicio de esta sesión 941 del Pleno de la Asamblea Nacional, una vez que culmine la votación frente a lo que ha sido presentado por parte de la señora asambleísta Joana Ortiz, proponente de esta resolución. La legisladora en su intervención habló de las preasignaciones que el Estado debe transferir a los gobiernos autónomos descentralizados como parte de la autonomía financiera, que deben ser anuales, directas, oportunas y sin condiciones. Los gobiernos autónomos descentralizados deben recibir los ingresos correspondientes. Dijo además que los trabajadores de los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente municipales, han anunciado y denunciado que no han recibido sus salarios desde hace varios meses, esto por la falta de la entrega de los recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay un maltrato a los gobiernos locales fronterizos, también destacó la parlamentaria durante su intervención. Después, el asambleísta Carlos Rodríguez dijo que es un problema que desde el 8 de junio de 2016 se ha registrado. En ese tiempo y en esa fecha se reunieron y solicitaron una reunión con el presidente de turno para acordar el pago de las transferencias pendientes. Y ahora nuevamente a los gobiernos autónomos descentralizados les toca pedir al Ministerio de Economía y Finanzas se entreguen sus recursos, lo que impide ejecutar las obras. Pero también el asambleísta hizo un llamado a los municipios, a las autoridades, para que canalicen de forma adecuada esos recursos, esos dineros que se asignan por parte de las autoridades y que les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. Frente a estas dos intervenciones ya se desarrolló entonces el debate. Tecnológicos, procedo a cerrar el registro y tomar votación.
Me permito informar que contamos con 127 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Joana Ortiz. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Y de esta manera ya se está procediendo a la votación correspondiente. Es importante también indicar que este proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República a la declaratoria de emergencia de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados ante la crisis en la caja fiscal relacionada con los retrasos en las transferencias de las asignaciones por el modelo de equidad territorial y deuda del Estado central respecto a otros valores previstos en la ley orgánica, conforme a los artículos 271 de la Constitución y 200 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para solventar los riesgos de incumplimiento de obligaciones patronales y los derechos de los trabajadores en territorio. La legisladora Joana Ortiz indicó que el Estado central debe transferir de manera oportuna y sin condiciones. Los GAT tienen que recibir cerca del 21% de recursos permanentes y han escuchado a trabajadores de prefecturas que no han recibido sus remuneraciones a tiempo, donde se vulneran los derechos laborales. AME también ha reportado un valor que bordea 1.244 millones de deudas, así como a obras que tienen los gobiernos locales en los territorios. La falta de transferencia ha impedido que el 50% de municipios cumplan con los temas laborales. Y de esta manera lo que se ha planteado a través de la moción que ya ha sido dada lectura y lo que ha sido presentado también es que culminar al presidente de la República, Daniel Noboa, para que declare en emergencia la caja fiscal de los gobiernos autónomos descentralizados, particularmente a los municipios, debido a las afectaciones generadas por la falta de transferencia de las asignaciones presupuestarias, inobservancia que ha puesto en riesgo la sostenibilidad de los servicios prestacionales que brindan los niveles de gobierno descentralizados, considerando el modelo de Estado de Derechos y Justicia que se gobierna a través de manera descentralizada. Escuchábamos al secretario general de la Asamblea Nacional dar a conocer que en los próximos instantes se cerrará ya esta votación y con ello se darán a conocer los resultados. Artículo número 2. Exhortar al presidente constitucional de la República, Daniel Noboa Sin, que en la declaración de emergencia a la que se refiere el artículo precedente se haga constar la fuerza mayor generada en las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados por la falta de transferencias y retrasos en las asignaciones presupuestarias que deben ser mensuales y de manera anual, conforme a la Constitución de la República y el COTAT, respecto a las obligaciones patronales generadas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, a fin de que dicha entidad, a través de su consejo, emita las resoluciones respectivas para la purga, demora y los lineamientos para la suscripción de los convenios de pago en favor de los gobiernos autónomos descentralizados, suspendiendo cualquier débito automático o cobro automático dispuesto por el Banco Central del Ecuador, a fin de que los gobiernos descentralizados logren cumplir con sus obligaciones remuneratorias en favor de las y los trabajadores y servidores de sus circunscripciones territoriales. También se propone solicitar al presidente de la República disponga a la banca pública que las obligaciones crediticias financieras de los gobiernos autónomos descentralizados que se encuentren en mora, declaradas en plazo vencido, en ejecución coactiva y en cualquier etapa de procedimiento hasta antes del remate adjudicado de los gobiernos sea analizado. Vamos a escuchar los resultados. Digan que estamos con un problema en un curul. Una vez resuelto, en 30 segundos procedo a cerrar el registro de la votación. Señor secretario. Perfecto. Dentro de lo que también se solicita al presidente de la Asamblea Nacional es proceder a la reestructuración de las obligaciones con 24 meses de periodo de gracia total, sin que se requiera análisis crediticio del cliente con plazo de pago de dividendos acorde a la naturaleza del crédito, con las consecuencias y la finalización del procedimiento coactivo, sin perjuicio de que el incumplimiento al acreedor inició un nuevo proceso coactivo. Además, también otro de los puntos que se ha planteado dentro de esta moción que ha sido solicitada por parte de la señora asambleísta es el respaldo del Pleno para que se disponga y el presidente de la República declare en emergencia. Este es el tercer punto del orden del día de la sesión 941 del Pleno de la Asamblea Nacional. 127 asambleístas se registraron, votos afirmativos que respaldan lo propuesto por parte de la señora asambleísta Joana Ortiz, suman 94 hasta este momento, son votos en contra 30, se registran 2 abstenciones, no hay votos en blanco y solo falta una curul por consignar su voto. Un asambleísta quien en los próximos
próximos instantes, una vez que se solvente esa necesidad del área de tecnología, ese problema que se ha registrado, lo hemos dicho, lo ratificamos, esto es, se presenta comúnmente en las sesiones virtuales, pero inmediatamente el área de tecnología se activa para solventar esas necesidades. En los próximos instantes, ya una vez que ya se resuelva este problema tecnológico, se darán a conocer estos resultados, pero ya nos anticipamos y les podemos decir que tiene el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional esta iniciativa que ha sido presentada por parte de la señora asambleísta Johanna Ortiz para que el presidente de la República declare en emergencia los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados por la crisis en la caja fiscal relacionada con los retrasos de la transferencia de las asignaciones por el modelo de equidad territorial y deuda del Estado. Señorita Presidenta, me permito informar que contamos con 95 votos afirmativos, 30 negativos, 0 blancos, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Johanna Ortiz Villavicencio. Gracias, señor secretario. Proceda con el